Habitar el Pensamiento. Bueno, volvimos. Estaba complicado el tránsito para estacionar. Le damos la bienvenida al diputado Juan Pablo Delgado, arquitecto. Bienvenido. Muchas gracias. Para presentarlo tenemos una muy bonita presentación que nos preparó nuestra doctora Nadia. Que básicamente, con él, como ya les adelantaba, vamos a hablar sobre un proyecto de ley de certificación laboral para construcción de viviendas por ayuda mutua que el diputado está preparando para presentar y justamente para que sea reconocido como un motivo legal de certificación. Esta iniciativa surge de la experiencia que el diputado tuvo como presidente en el anterior periodo de MEVIR, el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, y allí comprendió que las políticas de vivienda deben transformarse. El enfoque debe estar centrado en los participantes y no meramente en los beneficiarios, como lógica de la política pública. Y el diputado también identificó que la ayuda mutua no solo cumple con este estándar de diseño de políticas sociales, sino que es la piedra angular del sistema habitacional uruguayo. Desde el cooperativismo hasta la vivienda rural, la autoconstrucción colectiva y el apoyo mutuo representan y se están presentando la verdadera solución al problema de la vivienda. ¿Te presentamos bien así? ¿No? Comparto y es el espíritu. Nosotros creemos en la figura del participante, del cooperativista, más que del beneficiario. Entendemos que hay programas y situaciones sociales que corresponden a que es un beneficiario, pero cuando la gente puede involucrarse y participar tiene un valor extra de sentido de pertenencia que creemos que es importante. En la vivienda y cualquier otra circunstancia de la vida, ¿no? Pero sí, hablando de la vivienda, ese rol de la palabra participante ya define el espíritu de la persona que va a participar de ese proceso, y no solo ese proceso de la construcción, sino de armar un equipo, de armar un grupo, de trabajar en la construcción de vivienda y trabajar también en la construcción de comunidad, porque después termina viviendo en comunidad en un barrio que tiene esa ganancia de construir esa obra durante 1 año y medio, 2 años, y ya conoce a sus vecinos. No es que va a instalarse en un barrio y no conoce a nadie de sus vecinos. Ya saben los vecinos cómo son, los ríos, no ríos, las mascotas que tiene cada uno, los niños, cómo están integradas las familias, y es mucho mejor ese proceso de integración social. Claro, se va creando comunidad. Ya aprovecho esto porque me sirve para recordarle a la audiencia que puede dejar comentarios. Mira, le vamos a dar la bienvenida a Beatriz, que se sumó, que ella es una firme Está siempre, Beatriz. En la audiencia, y animamos al resto de la audiencia también a que puedan acercarnos alguna pregunta que quieran que podamos integrar para el diputado. Y volviendo al tema de esto que estabas mencionando recién, también eso se complementa con esta idea de quien construye la casa la cuida, no la lastima. Bueno, yo tengo un concepto de que aquel que se lastima las manos, una fábula, es decir, construyendo la vivienda, no se lastima las manos destruyendo su propia casa que tuvo que pasar el sacrificio de hacerlo. Por lo tanto, es muy importante. Y una de las primeras cosas que hice en MEVIR, me acuerdo, aprendí de una niña que leyó un poema que inauguró una vivienda, y me quedó como propia la frase que decía que una vivienda no es riqueza, pero no tener cuánta pobreza es. Y bueno, ese concepto es muy propio de los uruguayos, que es verdad. No tomamos como una vivienda riqueza, pero el sentido de tener la casa propia es muy importante, es parte de una cantidad de políticas sociales. Se hacen a raíz de tener un hogar conformado, en buenas condiciones, y si se puede hacer que ese hogar sea a través del participante, trabajando en ese régimen de construir su propia casa, por autoconstrucción o por distintos programas que hay del sistema público de vivienda, creo que tiene un valor importante para esas familias. Diputado, ¿en qué consiste el proyecto de ley de certificación laboral que usted está gestionando, está empezando, ¿no? Porque tenemos entendido que todavía no tiene tratamiento parlamentario. Ahí está, vamos a hacer la introducción. Hoy el sistema público de vivienda, la mayor parte de los programas de vivienda del sistema público de vivienda son por régimen de ayuda mutua. El cooperativismo, MEVIR, el plan Juntos, el plan Avanzar, hacen que las personas tengan que participar en el proceso de construcción. Y otros procesos de construcción social a través de talleres que tienen que dedicarle mucho tiempo a esa obra, 1 año y medio. En el régimen de cooperativismo y MEVIR, por ejemplo, trabajan en el entorno de 80 horas mensuales. O sea, estamos hablando de lunes a viernes. En el caso de MEVIR, un sistema público que no se puede trabajar sábado y domingo, casi 4 horas por día durante 1 año y medio. Entonces, tenemos que tratar de que coordinar que el derecho a la vivienda y el derecho a trabajo sean integrados. Que la familia pueda trabajar su trabajo particular, su recreación, y que pueda construir su vivienda. En ese marco venimos trabajando con la diputada Ana Laura Melo del Frente Amplio, este proyecto que no está ingresado todavía en el Parlamento porque estamos buscando consensos con distintos
involucramientos. Hablamos con Fugban, hablamos con la Cámara de Construcción, con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda, vamos a hablar con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales también, para buscar un consenso. ¿Y qué consiste concretamente? Es, bueno, buscar algunos mecanismos que tengan alguna flexibilidad laboral, siempre acreditándolo, que va a trabajar en la obra, que concurra asiduamente para un integrante de la familia, tomando todas las precauciones para que el empleador no se vea perjudicado tampoco, que tenga un tema de simultaneidad con los empleados, una régimen de fixación, que ese trabajador no vea afectado a la empresa seriamente en su tarea, bueno, que tenga la oportunidad de tener un aporte de horas que el patrón le pueda otorgar, que no pierda esa jornada de trabajo, ¿tá? O que sea de alguna manera compensado por las dos partes, y a su vez el empleador, bueno, buscar algunos beneficios tributarios que también le pueda compensar ese aporte que va a hacer a través de ese concepto de responsabilidad social empresarial, ¿no? Para que esa familia, esa persona pueda trabajar en la vivienda, tenga su recreación, tenga su trabajo y tenga alguna flexibilidad laboral para hacer su vivienda. Ahí, para la gente que no conoce tanto el ambiente, estaría bueno comentar en dónde ocurren estos, por ejemplo, las cooperativas de ayuda mutua, el MEVIR, el plan de mejoramiento de barrio, el plan Avanzar, que son estos lugares donde se podría aplicar estos proyectos donde se podría aplicar la certificación laboral, concretamente en el territorio, ¿a qué población atiende? Bueno, en realidad estos programas están en todo el país. Por supuesto, tienen dispersión nacional. Claro, está en todo el país, por supuesto. Cada programa tiene focalizado una parte del territorio. Me vienen las localidades hasta 15.000 habitantes. Cooperativismo en todas las grandes, sobre todo en las ciudades más grandes, las capitales departamentales, pero también para las más chicas. El plan Avanzar y Juntos está más en la población más vulnerable, la parte más de periferia, asentamientos. Pero creo que todos apuntan a esa figura del participante. Y claramente apunta de las personas más vulnerables hasta clase media, claramente, los distintos programas, ¿no? Creo que MEVIR y Fugban van más a la clase media, media baja, Avanzar y Plan Juntos más a la parte más vulnerables. Bueno, creo que abarcamos un territorio importante que también cubre lo que es ayuda mutua, ¿no? Perdón, autoconstrucción, el proyecto. Hay programas de MEVIR que no es solamente el plan nucleado de vivienda, o sea, la construcción, sino que es la vivienda en su terreno propio, que por autoconstrucción, que también lo cubre, como también programas de vivienda del Ministerio de Vivienda, que también son por autoconstrucción, ¿no? En su terreno se hace su casa, con determinada canasta de material, como se dice, o productos que tiene el Ministerio de Vivienda, que también estaría pensado en esa figura de que ahí ya no es ayuda mutua, porque se construye su propia casa, pero es el esfuerzo individual propio en construir su casa también. Claro. ¿Y cómo viene entonces, diputado, el trámite parlamentario? ¿Tienen ustedes algún plan en términos de fechas aproximados, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos la idea la semana que viene tener una charla que se había traspuesto, que es con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, que es muy importante porque realmente afecta mucho el tema laboral, al tema de los empleadores. Tenemos que tener su visión para ajustar el proyecto. Nosotros no queríamos presentar el proyecto y que después fuera para atrás. Queríamos buscar consensos previamente, políticos y sociales, los dos aspectos. Que después que ingrese el proyecto también va a tener modificaciones, corresponde, y se van a necesitar más conversaciones. Pero la idea, junto con la diputada Ana Araujo Melo, es... Ella, perdón, es socialista, ¿no? ¿O es de qué sector es? Del MVP. Del MVP. También integra la Comisión de Vivienda conmigo. Ajá. Y la idea es ya, pensamos que ya en mayo se pueda estar redondeando el proyecto para el correr de mayo, ya ingresarlo formalmente al Parlamento, y tenemos una idea seguramente de hacer una presentación pública del proyecto. Vamos a invitar a todos los integrantes de la Comisión de Vivienda de Diputados, todos aquellos que quieran participar, por supuesto, para presentarlo colectivamente, y bueno, que tenga que empezar la discusión parlamentaria, se tendría que sentar de vuelta a las comisiones, los distintos actores para que den su opinión. Y la idea es tratar de que trabajen coordinadamente las dos comisiones, la de vivienda y la de trabajo, porque es un proyecto que abarca vivienda y trabajo. Las dos comisiones de diputados puedan trabajar juntas a tratar un tema que, reitero, es tratar de unir dos derechos fundamentales: el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo. Que no sean dos derechos contrapuestos, porque ahora parecen dos derechos contrapuestos. Yo, la experiencia en MEVIR, cuánta gente tiene la oportunidad de construir su vivienda, sale sorteada al MEVIR o sale seleccionada. Y cuando sale seleccionado va a empezar a trabajar y ve que no tiene flexibilidad laboral. Ve que no puede hacer eso, que quiere cuidar su trabajo y pierde la oportunidad de hacer su vivienda. O viceversa. Al mes que está haciendo la vivienda, ve que no le da los tiempos y decide renunciar al trabajo. Que es un problema.
porque después el año tienen la vivienda, el año tiene la vivienda, pero después esa persona, que son de repente las más vulnerables o con algunas delimitaciones para ingreso laboral, le cuesta mucho ingresar al mercado laboral, se quedó con una vivienda, pero empiezan las dificultades para mantener la misma, más allá de la cuota, me refiero al el gasto habitual de una vivienda. Por eso, bueno, tenemos que cuidar que la gente tenga su vivienda, pero también cuidar que la gente tenga su trabajo, que a veces tanto cuenta tener su trabajo como su vivienda también, ¿no? Claro, y ahí tú mencionabas reuniones con el Ministerio de Vivienda, con la Cámara Empresarial, un montón Ministro de Trabajo, ¿Cómo? ministro de Trabajo también. El ministro de Trabajo, pero la pregunta justamente es lo que no estamos mencionando, de Odone o de alguien del ministro de Economía, porque recién estabas hablando de exoneraciones tributarias, y yo me imagino que todo esto con la situación fiscal del país, a Odone le debe levantar algún tipo de, bueno, a ver qué va a pasar acá. No, son dos proyectos distintos. Uno es el proyecto que Sí. estamos trabajando, los legisladores no tenemos iniciativa del punto de vista Tributario, tributario. es verdad. El proyecto Exacto. nuestro abarca el tema de la flexibilidad laboral. Junto con esto estamos trabajando con algunos proyectos que son minutas de comunicación, como se dice, que van anexadas, una vez que el proyecto esté aprobado, incentivando al Poder Ejecutivo que nos manden 2 minutos, nos manden proyectos de determinadas cosas. Por ejemplo, uno no es innovación, uno es, ya está establecido en el TOCAF, aquellas empresas que tengan determinado franja de población, población de afrodescendientes, población trans, cuando hay una licitación pública, esas empresas que tienen estas personas trabajando puedan tener una bonificación, un puntaje extra en la presentación de licitaciones públicas. Por lo tanto, estamos pidiendo que la gente que también, estas empresas que tengan sus trabajadores en algún régimen laboral de ayuda mutua y les hayan dado ese beneficio, también cuando se presente pueda tener una bonificación en la licitación pública. No abarca a todos los empleadores, pero algunos sí. Por lo tanto, ni siquiera es modificar, no es hacer algo nuevo, simplemente es incorporar a un régimen determinado que ya existe una población más. Lo mismo con el tema de alguna exoneración, de repente estamos pensando en BPS patronal, para cuando estos días vayan a trabajar, bueno, se pueda tener ahí algún régimen. Creo que no es significativo, no le va a cambiar la economía a la empresa, que va a hacer un esfuerzo prestando a su empleado para que haga esa obra, pero también hay un reconocimiento a la empresa por ese esfuerzo y esa responsabilidad solidaria también, ¿no? Tenemos que ver ahí cómo hacemos que también el trabajador, de alguna manera, también colabore en ese esfuerzo compartido entre empresario y empleado para poder construir su vivienda. Hablamos de empleado, a veces de empresario, a veces pensamos en un comercio minoritario que tenga uno o dos empleados. Sí, claro. O sea, no pensemos en una empresa grande. Claro. También. Esto abarca, pues hay que ver también la simultaneidad, que esto no afecte seriamente o de forma importante la organización de una empresa o el servicio de una empresa. Hay todo un tema de elementos para poder que el empleador, digamos, no se vea perjudicado y también que el empleado pueda acceder a este beneficio de poder construir su vivienda. Bueno, como que estamos llegando. Sí, pero vos tenías un dato de color. Sí, sí, interesante, que me lo parece iba, está bueno. lo iba a bien. poner en la conversación, como, digamos, broche de la charla que hemos tenido, que esperamos poder continuarla a futuro. Que nosotros tenemos un gran recuerdo de un colega suyo, Ildefonso Arostegui, que en representación del Partido Nacional integró la Comisión Nacional la Dirección Nacional de Vivienda primera en la década del 60 y que era un gran impulsor de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y del concepto además de la propiedad colectiva, una cuestión que bueno, de alguna manera nosotros hemos siempre recogido ese recuerdo de no solo su colega en términos académicos, sino también integrante del Partido Nacional. Tal es así que impulsamos una plazoleta que hay cercano acá, con su nombre. Bueno, queríamos de alguna manera recoger y colocar el recuerdo de ese primer director de la Dirección Nacional de Vivienda de aquella época. Se agradece y bueno, nosotros tenemos una admiración al sistema del régimen de ayuda mutua. Fugman representa esa bandera, Mayville también. En los años 60 hubo toda una revolución del concepto de la vivienda, Sí, claro. con la Ley Nacional de Vivienda de Juan Pablo Terra, Exacto. el surgimiento de Mayville de la mano de Alberto Gallinal Heber, el cooperativismo formalizándose como tal, como régimen de ayuda mutua. Bueno, creo que hubo un sentido ahí que, bueno, nosotros hemos estudiado como estudiantes de Facultad de Lectura
y hemos aprendido a valorar mucho. Y ni que hablar que cuando uno está en lo que son las viviendas de interés social, no hay nada mejor que una persona pueda participar de esos procesos y que pueda intervenir y sentirse parte de esos procesos colectivos. Después la propiedad, hay distintos regímenes, el mismo régimen de cooperativismo, Sí, hay sí, claro. cooperativas de usuarios, de propietarios, régimen horizontal, régimen Sin comunitario, duda. pero hay algo que todos los une, el sentido de trabajar en comunidad, del esfuerzo compartido, y eso es lo que me parece que es lo que queremos destacar. Y nos comprometemos también, para cerrar, que una vez que esté presentado el proyecto, venir por acá, ya decir que está ingresado y cómo va Con mucho avanzando, gusto lo van vamos a avanzando los recibir. trámites diputado. parlamentarios, que esperemos que justamente no quisimos simplemente presentarlos, nos tomamos el tiempo de buscar consensos para que creemos que es un buen proyecto y por lo tanto amerita tomarse los tiempos prudentes para... Los consensos a veces llevan tiempo, pero son las mejores maneras de que las cosas, cuando uno quiere que salga, sea lo mejor hablado posible, dialogado y coordinado. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por venir. Muchas gracias que Gracias. nos acompañe.